autoridades, representantes de los diferentes sectores e instituciones y asistentes todos, en representación del CONCITEC les damos la bienvenida al tercer día de la Semana de Innovación 2020, en el marco del eje temático Instrumentos de Financiamiento y Apoyo, donde es importante considerar el acceso a un nivel de financiamiento adecuado, las condiciones financieras a las que se brinde este acceso y sobre todo los instrumentos y mecanismos con los cuales este financiamiento llega de una manera eficiente a los distintos emprendimientos. La plenaria de hoy tratará sobre Corporate Venturing como herramienta de innovación y transformación en las empresas. El Corporate Venturing es un mecanismo utilizado por las grandes empresas en el mundo para acelerar sus procesos de innovación y vincularse activamente con talento emprendedor mediante la vinculación e inversión en startups. En esta plenaria se dará a conocer la importancia del Corporate Venturing para el desarrollo económico y el fomento de innovación. También se mostrará la evolución de Latinoamérica y Perú como el estado de las empresas y las herramientas para catalizar la innovación a través de diferentes herramientas desde el Estado y el sector privado. Invitamos al señor Miguel Alfonso Aquinelli Obando, director de innovación del Ministerio de la Producción, que nos dará una introducción del tema sobre el rol de la innovación el día de hoy. Adelante, señor Aquinelli. Muchas gracias, Jimena, y gracias a CONCITEC por el excelente trabajo que vienen haciendo en la Semana de la Innovación. Y reforzando lo que decía Jimena, bienvenidas y bienvenidos a todos a la plenaria Corporate Venturing como herramienta de innovación y transformación en las empresas. Esta plenaria fue coorganizada por el Ministerio de la Producción y Shift Asociación de Innovación. El Ministerio de la Producción es el ente rector en materia de industria, micro, pequeña, mediana y gran empresa. Entre sus acciones estratégicas se encuentran el promover el uso de tecnologías productivas mejoradas e incentivar la innovación productiva en las empresas. Shift, por su parte, es un esfuerzo privado peruano que agrupa 22 empresas pioneras en innovación que buscan mejorar las condiciones para innovar. Juntas promueven la colaboración y articulan esfuerzos para eliminar barreras y crear más oportunidades, acelerando así la conformación de un ecosistema de innovación por un país más competitivo y con mejores soluciones para el bienestar de las personas. Y como mencionó Jimena, el objetivo de esta plenaria es conocer qué es Corporate Venturing, cuál es su estado en el país y qué desafíos y oportunidades se enfrenta. Para ello, la plenaria se divide en dos secciones. Una primera exposición sobre Corporate Venturing, seguido de un panel con 4 expertos en el tema. La exposición estará a cargo de Sebastián González. Sebastián es Head of Venture Partnerships para Hispanoamérica de Guaira, parte de Telefónica Connected Open Innovation, iniciativa global de innovación de Grupo Telefónica. Es responsable del desarrollo de nuevos negocios y programas de innovación abierta y corporate venturing para corporativos aliados de Guaira en la región. Además, es director de la Asociación Chilena de Venture Capital, ACVC, y fundador de Corporate Venture en Latam, la primera red de corporate venture en la región que conecta a las principales empresas de Latinoamérica en torno a la inversión y colaboración con startups. El panel lo modera Edwin Goñi. Edwin es especialista principal de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Lo acompañan, como mencioné, 4 expertos. Nuestro primer panelista es Mauricio Andújar. Él es un empresario con más de 12 años de experiencia ayudando a organizaciones líderes a redefinir sus modelos de generación de valor a través de la innovación estratégica, proyectos de transformación digital e iniciativas de innovación abierta. Asimismo, nos acompaña Renzo Rossi Escusa, que es gerente de la División de Transformación de Mi Banco desde el año 2018. Tiene más de 20 años de experiencia en diversas áreas del sector financiero, desde retail hasta recursos humanos, experiencia de cliente, innovación digital y transformación. También nos acompaña Gonzalo Chávez. Es el brazo, Head of Partnerships de Crealo. Él es el brazo de innovación abierta del grupo Credicor, así como es responsable de las empresas Lumingo y Wally, y a su vez maneja la relación del portafolio de Crealo con las empresas de Credicor y otros corporativos. Antes de Crealo, trabajó por 8 años en distintos roles dentro de Credicor. Por último, nos acompaña Mónica García Jung. Ella es VP de Innovación y Estrategia Digital de RIMAX Seguros. Ella creó la división que actualmente lidera para posteriormente fundar Epic Lab, el laboratorio de innovación de RIMAX Seguros. Previo a ello, ocupó diversos cargos gerenciales en Interbank. Es administradora de empresas de la Universidad del Pacífico con un MBA de las Escuelas de Negocios INCAE y Adolfo Ibáñez. Como ven, nos acompaña un excelente panel y un expositor de lujo a cargo de Sebastián. Y con ello esperamos que puedan conocer a mayor profundidad lo que es Corporate Venturing y así
también motivarlos a que puedan, si no lo han hecho aún, iniciarlo dentro de sus empresas para seguir promoviendo la innovación en el país. Gracias a todos por su participación y les doy la palabra a Jimena para que podamos iniciar. Muchas gracias. Ginelli, entonces damos adelante con la exposición a cargo del señor Sebastián González. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá, poder compartir esta sesión, compartir con los panelistas, con gente con quien venimos trabajando hace mucho tiempo. Y nada, voy a contarles de qué se trata, ¿cierto?, el tema de Corporate Venturing, que es el objetivo, ¿cierto?, de esta sesión. Y voy a hacer una presentación donde vamos a abordar, yo diría, tres temáticas principales: el qué es el Corporate Venturing, cómo se desarrolla, cuál es el estado del Corporate Venturing en América Latina y cuáles son, a nuestro juicio, los desafíos que tiene Perú en esta materia. ¿Okay? Voy a hacer la presentación ya. Me confirma, por favor, si pueden ver bien la presentación en la pantalla. Ok, tenemos confirmación. ¿Alguien que me haga así, que se ve bien todo? Perfecto, gracias, Alfonso. Bueno, a ver, como ya se presentó, vamos a hablar del Corporate Venturing y yo quisiera primero rápido hacer como una pequeña introducción. La pregunta que uno se hace siempre, bueno, ¿qué es el Corporate Venturing? Y yo creo que esta imagen representa de una manera muy gráfica lo que es el Corporate Venturing, que básicamente se trata de cómo generamos una relación, ¿cierto? Cómo se generan vínculos entre organizaciones grandes y organizaciones más pequeñas, ¿cierto? Estas organizaciones grandes son las empresas, ¿cierto? Las compañías que están representadas por el elefante, son organizaciones muy grandes, muy fuertes, pero a veces organizaciones que se ven un poco lentas, ¿no? Y por el otro lado están las startups, ¿cierto? Que están representadas por las gacelas y que son estas organizaciones mucho más veloces, que pueden en el fondo moverse con mucha más flexibilidad, pero que también son organizaciones mucho más frágiles. La pregunta entonces, y nosotros siempre usamos esta analogía en Guaira, es cómo logramos que las gacelas y el elefante puedan bailar, ¿cierto? O puedan convivir sin que el elefante termine pisándola, ¿cierto? Yo creo que en el panel que vamos a tener un poco más adelante se va a hablar un poco de esa relación, cómo logramos que esa relación sea una relación virtuosa y no termine convirtiéndose, ¿cierto?, en un problema, tanto para la empresa como para la startup. Entonces, yo creo que a modo de introducción, contarles que de lo que vamos a hablar un poco es de esta relación, ¿ok? Y, bueno, de una manera mucho más formal, sin entrar como en tanto tecnicismo, el Corporate Venturing se define como la relación que se genera entre empresas establecidas y startups. Y cuando yo hablo de empresas establecidas, generalmente uno habla de grandes empresas, pero también pueden ser empresas medianas. Lo que sí, esto no es una relación, ¿cierto?, de cliente-proveedor, sino que es una relación que crea valor, ¿ya? Y por lo tanto, el Corporate Venturing se enmarca dentro de lo que es innovación abierta. Innovación abierta básicamente es que una organización colabora con una organización externa para poder innovar en conjunto. Pero el Corporate Venturing es el conjunto de herramientas que se establecen para que empresas puedan colaborar con startups para hacer innovación, ¿ya? Entonces, quiero que se queden con esa definición. La definición de Corporate Venturing a nivel global siempre se está construyendo, ¿cierto? En estos temas siempre hay nuevos modelos de gestión que están creándose, pero yo les pediría que nos quedáramos con esa definición. Y el Corporate Venturing tiene una serie de mecanismos, y esos mecanismos vamos a irlos revisando a continuación. Y la gran pregunta es, ¿por qué una empresa grande debería colaborar con una empresa pequeña? Y yo diría, a pesar de que acá se muestran, ¿cierto?, que las debilidades de uno pueden ser los grandes beneficios para otro. Por un lado, tenemos que la empresa le aporta a la startup conocimiento de la industria, acceso a mercados, capital humano, etcétera, etcétera. Y la startup, por otro lado, aporta agilidad, capacidad de aprendizaje alta, ¿cierto? Un rápido potencial de crecimiento, etcétera. Entonces, se genera una relación que, si se gestiona de manera adecuada, puede ser muy virtuosa. Ahora la pregunta es, ¿cómo se genera esta relación? ¿Ya? Nosotros
tenemos una definición que este tipo de relación se puede generar a través de una serie de mecanismos, ¿ok? Y esos mecanismos tienen cierta estructura. Entonces, esto puede ser desde empresas que generan qué sé yo, misiones de scouting, donde abren, ¿cierto?, las puertas de su corporación para buscar startups y atraerlas para desarrollar nuevos productos y servicios, para desarrollar inversiones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de qué depende las herramientas que están utilizando hoy día las empresas? Yo creo que depende de tres factores fundamentales. El primero es el capital que la empresa dispone para desarrollar una iniciativa de vinculación con una startup, ¿cierto? Lo segundo es el tiempo, de alguna manera, que está buscando la empresa obtener resultados, ¿ya? La innovación abierta y la innovación en general, a pesar de que existen muchas metodologías de desarrollo ágil, qué sé yo, de Lean Startup y otras metodologías, en general los procesos de innovación toman tiempo, o al menos un tiempo mediano, ¿cierto?, en tener resultados. Y lo tercero es qué tipo de emprendedor quieres vincular. ¿Quieres vincular empresas que están en un estado temprano, por ejemplo, personas o emprendedores con ideas de negocio que puedan ayudarte a resolver problemáticas de la compañía? ¿Quieres vincularte con startups que están en la fase de desarrollar un producto que están introduciendo al mercado? ¿O ya lo que quieres hacer es entrar en una tercera fase donde la empresa ya ha consolidado su posición y de alguna manera lo que está haciendo es escalar? ¿Ok? Entonces, de esos tres factores se determinan como tres grupos de iniciativas. Y en un primer grupo, que es la que está abajo, son iniciativas que de alguna manera permiten que las empresas puedan entender mejor qué es el mundo emprendedor, ¿ya? Y ahí tenemos hackatones, premios, etcétera. Hay un segundo grupo que son iniciativas que tienen una mayor vinculación y tienen un foco mucho más de desarrollo de negocio, ¿ya? Que son alianzas comerciales, venture builder, etcétera, etcétera. Y hay un tercer grupo, que es el grupo arriba a la derecha, que son iniciativas que están vinculadas más con el tema de inversión, ¿ya? Son empresas que de alguna manera invierten activamente en startups, ¿ya? Entonces, esos son los tres tipos de colaboraciones, ¿cierto? Hay muchos mecanismos, pero de alguna manera permite tener un orden establecido, ¿ya? Y un tema importante es que el Corporate Venture Capital y el Corporate Venturing no son cosas nuevas, no son elementos nuevos, pero de alguna manera han demorado en llegar en América Latina, ¿ya? En Estados Unidos, en Europa, estos son fenómenos que se trabajan hace mucho tiempo. ¿Y por qué una empresa decide innovar en conjunto con una startup? Y yo recuerdo que precisamente Mauricio, que está en el panel, hace un par de semanas mencionaba en una exposición que hizo con PCAP, que las empresas que lanzan productos demoran en promedio entre 1 y 2 años en lanzar un producto de manera exitosa. Hoy día las empresas no tienen ese tiempo, ¿ya? Necesitan, por ejemplo, lo que pasó ahora con el coronavirus, una empresa que atendía público en un local físico tuvo que cambiar rápidamente a un modelo de atención virtual, y transformar un modelo de atención de una compañía podría demorar meses. Lo que tuvieron que hacer las empresas es adaptarse en semanas. ¿Cómo tú haces una adaptación en semanas? O sea, es un desafío muy fuerte. Y lo que han estado haciendo las empresas, que hoy día son las empresas más grandes e innovadoras del mundo, es que empezaron rápidamente, cuando entendieron que el mundo digital iba a ser de las startups, empezaron a rápidamente invertir en estas startups y a trabajar de manera vinculada. Hoy día, el 80% de las grandes empresas en Estados Unidos invierte activamente en startups. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Y cuando empezamos a mirar este fenómeno, imagínense que Guaira empezó a operar en América Latina en el año 2011 y en ese momento no habían empresas trabajando con startups. Hoy día hay mucho más, pero todavía América Latina está muy, muy, muy detrás de lo que está pasando en el mundo. Y lo que quisimos hacer desde Guaira fue mapear un poco mejor qué es lo que estaba ocurriendo en América Latina, obviamente Perú incluido, y entender de qué se trataba este fenómeno. Y eso fue lo que hicimos al crear Corporate Venturing Latam. Lo creamos como una red de empresas que nos permitiera promover mucho más el Corporate Venturing. Sabemos que el Corporate Venturing es fundamental para generar innovación en las empresas, para apoyar el crecimiento de las startups, pero también es una herramienta que muchas economías y muchos gobiernos están utilizando para fomentar el desarrollo económico, reactivar la economía, mejorar el empleo, etcétera, etcétera. O sea, puede ser una herramienta fundamental también de desarrollo económico, más a nivel macro. Ahora, ¿cuál es el estado del Corporate Venture en América Latina?
rápidamente lo que hicimos el año 2018, hicimos un primer mapeo de cuántas empresas estaban desarrollando iniciativas de corporate venturing, mapeamos unas 150 empresas, y eso nos llevó, ¿cierto?, a hacer un segundo estudio, que es un estudio que lanzamos en marzo de este año, ¿ya? Lo hicimos en conjunto con el IS, si lo pueden descargar desde corporateventuringlatam.com o pueden escanear el código QR que está en la pantalla para poder descargarlo. Pero ¿qué fue lo que encontramos? Yo les diría lo primero. Encontramos más de 460 iniciativas de corporate venturing. O sea, el corporate venturing en América Latina ya es una realidad. Ahora, sabemos que tiene muchos desafíos porque, por ejemplo, la tasa de adopción del corporate venturing en América Latina es un 16% versus el 75% de adopción que yo les contaba que tienen las empresas en Estados Unidos. Entonces, el primer gran desafío es ese, cómo aumentamos y equiparamos, ¿cierto?, los niveles de trabajo colaborativo entre corporaciones y startups a los niveles que, por ejemplo, tienen economías mucho más desarrolladas. Este es un primer mapa, ¿cierto? Obviamente, el país que lidera por lejos, ¿cierto?, el número de iniciativas es Brasil, seguido por México, Colombia, y luego viene una mezcla entre Chile, Argentina, Perú, que están ahí en lugares bien parecidos. Yo diría que en niveles de madurez bastante similares. Yo diría que Perú está ahí un poco más rezagado, pero aumentando rápidamente. Y esto ya es un primer, qué sé yo, una primera foto de cómo están las empresas colaborando y cuáles son esas empresas. Si ustedes miran, son en general multinacionales o empresas que son multilatinas que operan en muchos países y en muchas, en el fondo, geografías, no solo en América Latina, sino que también fuera de América Latina. Y un poco entrando en los niveles de adopción, yo creo que aquí el principal desafío es cómo aumentamos, ¿cierto?, la capacidad que tienen hoy día las empresas, sobre todo las grandes empresas, de trabajar de manera mucho más colaborativa. En unos minutos más tenemos un panel donde vamos a hablar con algunos casos puntuales. La pregunta es cómo aumentamos esos casos, ¿cierto? Yo voy a hacer una reflexión que al final en estos paneles y en estas actividades siempre estamos conversando los mismos. ¿Cómo agregamos nuevos actores al ecosistema y empezamos a dejar que otros también cuenten cuáles son sus experiencias? Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos. En términos de mecanismos, yo les hacía, ¿cierto?, la separación entre mecanismos que tienen que ver más con iniciativas más livianas, ¿cierto?, como crear una hackathon, hasta mecanismos que son mucho más sofisticados, como crear un fondo de inversión o definitivamente empezar a comprar startups. Y el gran desafío es que hoy día América Latina está mucho más abocado a mecanismos más livianos y de fácil implementación, y necesitamos ir complejizando esos mecanismos hacia cosas mucho más robustas, como por ejemplo crear fondos de inversión y montar otro tipo de mecanismos o complementar los mecanismos. En términos de industrias, y después tenemos muchos casos del sector financiero, y yo creo que vamos a hacer la pregunta de por qué el sector financiero está tan involucrado. Yo tengo una hipótesis que de alguna manera el sector financiero es el que más está afectado por el fenómeno fintech y de alguna manera es el que más está siendo disrumpido en sus modelos de negocio, sus modelos de operación. Y después viene obviamente los servicios tecnológicos, consultoría, telecomunicaciones, pero hay un fenómeno interesante desde la mitad hacia abajo, que tenemos sectores que son muy tradicionales y donde está acumulado el PIB de nuestros países, ¿cierto? El sector minería, por ejemplo, el sector retail, el sector construcción, energía, etcétera, etcétera. Entonces, sectores más tradicionales están subiéndose a esta tendencia con menor velocidad, obviamente, pero lo que deberíamos esperar en los próximos años es que sobre todo la zona de sectores más tradicionales empiece a involucrarse mucho más activo en este tipo de mecanismos. Y en términos de geografía, quizá la mala noticia es que solo un 25% de las empresas que hoy día desarrollan iniciativas de corporate venturing son empresas latinas, o sea, multilatinas, versus, por ejemplo, un 45% de empresas que son de origen europeo. Yo vengo de Guaira, que es de Grupo Telefónica, que somos un grupo español. Y la pregunta es, ¿por qué estamos replicando iniciativas, ¿cierto?, que operan en otras latitudes y las empresas locales están creando tan poco vehículo de innovación abierta? Eso creo que es una reflexión que tenemos que hacer, no tengo la respuesta. E incluso si uno mira ese 25% al gráfico de la derecha, lo que tenemos es que el 75% de las empresas
que hoy día hacen corporate venturing vienen de 3 países, de Brasil, México y Colombia, en términos de origen, ¿cierto? Y Chile, Argentina, Perú, les decía yo que se están quedando atrás. Entonces, hay un desafío también ahí de que las empresas de origen peruano incorporen estas herramientas con mucho más velocidad. Ahora, ¿existe corporate venture en Perú? Sí, existe. Es incipiente, ¿ya? Hay iniciativas muy interesantes, las que vamos a conocer en el panel de algunos minutos más son iniciativas muy interesantes, pero nosotros nos hicimos una pregunta cuando reflexionamos acerca de la importancia del corporate venture en la región, y convocamos ahí a un grupo, ¿cierto?, de gente de Innovate, del Ministerio y del BID, para poder desarrollar algo que vamos a lanzar próximamente en noviembre, que es un reporte de corporate venturing específico para Perú, ¿ya? Muy alineado, ¿cierto?, con el reporte regional que lanzamos, y esto es un zoom en la realidad peruana. Creo que va a ser una súper buena experiencia. Queremos lanzarlo en noviembre. Estamos trabajando ahí de la mano muy fuerte como les decía, con la gente del Ministerio, con la gente de Innovate y con Edwin, que va a moderar el panel que viene en un rato más. Así que estamos muy contentos de poder contarles que vamos a tener esta primera experiencia, ¿cierto?, de mapear de esta manera la innovación abierta, el corporate venturing en Perú, y contar un poco cuáles son los desafíos que tiene el país. En resumen, y quizás voy a hacer como un recap rápido, existe el corporate venture en América Latina, es incipiente, existen 180 empresas desarrollando más de 460 iniciativas, pero yo diría que lo principal tiene que ver con, tenemos un desafío todavía de aumentar este tipo de iniciativas en la región y sobre todo en Perú. Tengo algunas conclusiones y aprendizajes finales para empresas que hoy día quieran montar una iniciativa de corporate venture. Yo creo que es muy importante tener súper claro cuáles son los objetivos, pero también ser flexible. Una de las cosas que nosotros cuando comenzamos Guaira teníamos una idea de lo que queríamos hacer, pero rápidamente fuimos cambiando ese modelo. Hoy día el modelo original de Guaira, que era una aceleradora, ¿cierto?, de startups digitales, ha mutado a un corporate venture capital con foco en invertir y desarrollar negocios con startups que puedan ser más regionales, ¿ya? No tan locales. Entonces, los vehículos van cambiando. En general, yo también recomiendo que los equipos sean muy autónomos, porque el corporate venture necesita flexibilidad. Yo siempre digo que una unidad de corporate venturing debería ser una startup dentro de una compañía, en términos de mentalidad. Pero además tener muy claro por qué lo estamos haciendo, cuál es el valor para la compañía de vincularnos con startup. Y yo creo que ahí, a pesar de que yo conté que hay muchos beneficios, el principal debería ser porque me va a ayudar a construir los próximos negocios que mi compañía requiere, ¿cierto? Tiene que tener un valor intrínseco en los negocios que se pueden generar. Y en la vinculación, de nuevo, tener muy claro cuáles son los retornos que quiero generar, entender que trabajar con startups también impacta la cultura de la compañía, ¿cierto? Permite incorporar nuevo talento, fortalece el mindset emprendedor, etcétera, etcétera. O sea, también es un súper buen vehículo para poder crear una mejor cultura, una cultura mucho más ágil en las compañías, ¿ya? ¿Cómo potenciamos el corporate venture en Perú? Yo creo que acá hay 3 cosas que yo creo que son importantes de identificar. La primera es que hay que divulgar, o sea, este tipo de instancias, este tipo de foros son fundamentales porque permiten que la gente de alguna manera empiece a adoptar este tipo de herramientas, a generar una sensibilización, a mostrar casos de éxitos como el que vamos a tener en el panel siguiente, etc. Lo segundo es poder trabajar en empresas que quieren desarrollar un modelo de innovación abierto, un modelo de corporate venturing, pero necesitan desarrollar esas capacidades. ¿Cómo desarrollamos capacidades? ¿Ya? ¿Cuál es el rol que juegan, por ejemplo, las universidades en formar capacidades? ¿O cuál es el rol que juega, ¿cierto?, el Estado en ese tema también? Y lo tercero, que creo que Perú sí está avanzando muy bien en el punto 3, es el desarrollar experiencias piloto. Y yo sé que Innovate ha trabajado mucho en desarrollar un programa de innovación abierta para poder incorporar estas prácticas con mucho más fuerza, ¿cierto?, en las compañías peruanas. Entonces, yo creo que son 3 temas fundamentales que debemos trabajar en conjunto, el sector privado, el sector público, el sector multilateral, obviamente, el sector educación, para poder incrementar el corporate venturing, ¿cierto?, en el país. Y quizá una reflexión final,
como yo se los decía, esto no necesariamente tiene que ver con cómo hacemos que las empresas peruanas sean más innovadoras o cómo ayudamos a que las startups peruanas crezcan más. Es cómo creamos modelos colaborativos que impacten directamente en la productividad, en la competitividad, en la generación de empleo y en la creación de valor para las industrias y para los países. Así que creo que es una misión interesante que podemos abordar siempre en conjunto y desde nuestro lado, obviamente, estamos siempre abiertos a colaborar y a participar no solo en este tipo de instancias, sino que en proyectos y trabajar de la mano con empresas que quieran involucrarse en este tipo de actividades. Así que eso, muchas gracias y nada, le doy el paso de vuelta a Afonso. Muchas gracias Sebastián, por la excelente disertación. A continuación, damos paso a la moderación. Señor Eduardo Goñi. Edwin Goñi, por favor, adelante, que es todo suyo el panel. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Excelente presentación, Sebastián. Creo que has seteado el ambiente para tener una conversación muy motivada con los panelistas. Muchas gracias también a los organizadores por la oportunidad de compartir en este evento que me parece de trascendencia para los esfuerzos que se están realizando en el ecosistema de Perú para promover este tipo de iniciativas de vinculación entre el sector corporativo y el sector emprendedor del país. Yo quería empezar un poco tomando varias ideas de Sebastián para motivar esta conversación con los panelistas. Tengo dos preguntas en particular, pero hay varios puntos que Sebastián ha levantado que creo que merecen la pena ser resaltados, como por ejemplo este tipo de vinculación que tienen las corporaciones con startups con un fin claro, que es el de innovar, ¿no? El de generar de alguna manera una vinculación simbiótica para promover tanto oportunidades de desarrollo productivo para la corporación, pero también para los startups, ¿no? Y en estas relaciones corporativo-startups, tanto el gobierno del Perú como nosotros como aliados, digamos, del gobierno en el impulso de este tipo de iniciativas, buscamos cómo poner la música, digamos, para que bailen el elefante y las gacelas, ¿no? De manera más armoniosa, ¿no? y más fluida. Yo creo que dentro de esa parte, este tipo de iniciativas como el que estamos realizando ahora con Produce y con Telefónica, de alguna manera representan también un ejemplo de innovación abierta, porque estamos trabajando de un lado el sector público, otro el sector privado con Guaira, ¿no? El sector público con Produce, y nosotros que de alguna manera representamos a la banca multilateral que trabaja en este tipo de emprendimientos, de iniciativas, para sacar adelante justamente un proyecto que busca dinamizar y catalizar este tipo de relación. Sin más, voy a plantear dos preguntas. Una primera a todos nuestros panelistas. La idea sería que vayan respondiendo cada uno, uno tras otro, sin interrupciones en medio. La primera pregunta sería básicamente que por favor nos cuenten brevemente en qué consiste la iniciativa de Open Innovation o Corporate Venturing que están trabajando sus empresas. Y también nos gustaría conocer cuál ha sido la barrera o reto y el facilitador u oportunidad más importante que ha encontrado en su relación con los emprendedores al implementar esta iniciativa, ¿sí? Para esto tenemos 4 excelentes panelistas que nos van a ayudar un poco contándonos con sus iniciativas y contándonos qué retos y oportunidades han encontrado en la relación con los emprendedores. En el caso de Mauricio, de Liquid, que sabemos tiene un doble rol, nos gustaría que por favor comparta tanto la experiencia de Liquid como articulador entre empresas y emprendimientos, pero también la visión de actor que trabaja directamente con emprendimientos. Entonces de repente podemos empezar con Mauricio para escuchar esa experiencia doble y de ahí pasamos con otros panelistas. ¿Les parece? Perfecto, muchísimas gracias Edwin. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Shift, a Concitec por la invitación a ser parte de este panel. Es un gusto compartir con gente tan talentosa como Renzo, Mónica, Gonzalo, y bueno, y muchísimas gracias a Sebastián por la presentación. Y de hecho las personas que están finalmente en el panel son las que creo personalmente que representan a las organizaciones peruanas con mayor apetito para la innovación. De hecho, cuando Sebastián mostraba la imagen de los elefantes y las gacelas, nosotros somos un caso tal vez atípico porque no somos
somos más parecidos a una gacela que a un elefante, digamos, y cumplimos tal vez es un rol distinto en el ecosistema de innovación abierta y de corporate venturing, ¿no? Pero ya entrando a mi experiencia vinculada directamente con corporate venturing y open innovation, quisiera compartir dos miradas complementarias, ¿no? Una desde el lado del Liquid y nuestro Venture Studio, y otra desde el Liquid como un proveedor de servicios de innovación a corporaciones, que son dos experiencias distintas, ¿no? Para lo que no estén, Liquid es una consultora de innovación y transformación digital y nos hemos enfocado a lo largo de estos años en diseñar productos, servicios y negocios digitales, así como brindar servicios integrales, digamos, de growth para que estos traccionen el mercado, ¿no? Y si bien nuestros servicios pueden vincularse a la innovación, nuestro modelo de negocio no lo es, porque al final, y es un negocio bien complejo de finalmente porque depende de las personas, su conocimiento y sus capacidades, ¿no? Y es por eso que hace aproximadamente unos 3 años empezamos a trabajar inicialmente de manera pro bono con un nuevo segmento, que eran finalmente los emprendedores. Nosotros hemos tenido ya mucha experiencia trabajando con corporaciones, con estos elefantes, como bien dice Sebastián. Y esta experiencia finalmente nos llevó de trabajar con emprendedores a concluir lo siguiente, ¿no? Primero, que así quisiéramos hacer una versión más lean de nuestros servicios, los servicios que normalmente prestamos para corporaciones y llevarlos a este segmento de emprendimiento, no era viable que nos contraten. O sea, era imposible que eso suceda, que esa dinámica de relacionamiento comercial suceda, ¿no? Y lo segundo es que los emprendedores sí veían en nuestras capacidades y nuestros servicios un valor que pudiese aportar en el crecimiento de sus eventos. Y es por eso que lanzamos, diseñamos y lanzamos en el 2018 nuestro Venture Studio, que tiene una tesis de inversión bastante amplia, pero como principal hilo conductor es que las startups sean digitally enabled, digitally based. A la fecha, 2 años y medio después, tenemos un portafolio de 14 emprendimientos. La mitad más o menos se encuentran en estadios más de pre-seed, ¿no? Y la otra mitad sí en estadios igual tempranos, pero más seed, ¿no? Algunos emprendimientos que ustedes tal vez puedan conocer. Tenemos en nuestro portafolio a Fitness Pass, que ahora es más una startup que ofrece programas de corporate wellness, ¿no? Smart Doctor, una startup de telemedicina y teleconsulta. Como tema interesante es que ha sido la startup que a través de un mecanismo de innovación abierta ha colaborado con el Estado peruano, volviéndose la plataforma, digamos, de telemedicina y teleconsulta oficial del Ministerio de la Salud. También tenemos dentro de este portafolio Alfie, que es una plataforma financiera mediante juegos, mediante Serious Game. Repongo, mercaderismo, inteligencia comercial. Y bueno, después hay varias otras, ¿no? Y en esta primera experiencia yo me llevo las siguientes conclusiones, ¿no? En un modelo nosotros finalmente somos como Liquid, una consultora, digamos, que acompaña en la estrategia, pero también termina ejecutando. Lo primero que validamos fue el valor que podemos contribuir al desarrollo de un emprendimiento en fases tempranas, ¿no? Lo segundo es que validamos que nuestro modelo de servicios por equity necesita venir acompañado de fondeo en términos de cash para poder atraer a startups con mayor tracción. Tema aún todavía no hemos terminado de resolver, ¿no? O sea, si bien validamos que el tipo de conocimiento que nosotros ponemos sobre la mesa y el tipo de acompañamiento ya en la ejecución suma, sí es necesario acompañarlo con cash, porque claramente las empresas necesitan, estos startups necesitan también finalmente para su tracción un desembolso también de dinero. Y también vimos que si bien nuestras capacidades suman en la construcción de valor y tracción de los emprendimientos, también requeríamos mayor capacidades por el lado financiero, tanto por el lado de los economics per se del startup, pero también el tema de acceso a levantamiento de capital, cosa que hemos venido corrigiendo en el modelo a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Nuestros planes específicamente a partir del 2021 con el Venture Studio son 2. Uno es el lanzamiento de un programa de aceleración enfocado exclusivamente en Emerging Brands and Food and Beverage, que tendrá como partner exclusivo a un fondo de Venture Capital que comparte esta tesis. Entonces ahí, en vez de nosotros, digamos, ser los que entramos en el cap table de la startup, estamos siendo un partner exclusivo con un fondo de Venture Capital que se enfoca justamente en Emerging Brands and Food and Beverage y más bien ser un partner del fondo en este proceso de aceleración. Y lo segundo es el relanzamiento de nuestro programa de aceleración para startups de base digital, donde trabajaremos probablemente con una cantidad menor de startups, probablemente entre 4 a más 6 en el año, pero siguiendo el modelo de servicios por equity, pero sumando a coinversionistas, más inversionistas ángeles a cada uno de los deals. Un poco, digamos, lo que había comentado anteriormente, el aprendizaje. Ahora,
en el lado, digamos, de la relación de Liquid, como bien comentabas, de esta conexión de innovaciones, y no startups, sino otros actores dentro del tema de innovación. A lo largo de este último año hemos podido trabajar con 3 empresas en sus primeros pasos de conexión con el ecosistema de emprendimiento, tanto local como regional, y en algunos casos incluso con startups globales. Los hemos ayudado a definir sus retos, oportunidades, en diseñar y lanzar sus convocatorias abiertas, en procesos de evaluación y selección. Nos encontramos, creo que en la fase más compleja y crítica, que es llevar estos partnerships a la práctica, porque de alguna manera de poco sirve todo lo que hemos hecho hasta ahora si finalmente no podemos llevar estos proyectos, finalmente estas pruebas de concepto a la práctica, ¿no? Y para que luego puedan pasar a escala. En un caso, digamos, muy particular, con una empresa de retail que hicimos un proceso muy lean, con un reto muy específico, más que un programa de innovación abierta, era scouting en relación a un problema, una oportunidad específica en el modelo de negocio del core de esta empresa. Pero en otros casos sí hemos podido estructurar una estrategia de Open Innovation más integral, ayudando a la corporación, en este caso una empresa de salud, Pharma para ser más específicos, a hacer un mapeo de todos sus esfuerzos de innovación y ver cómo actores externos, no solo startups, puedan sumarse a estas iniciativas para acelerar su tracción, que es algo que tal vez suene un poco obvio, pero creo que no se termina dando, ¿no? Como que se ve la innovación y la innovación abierta como si fuesen, digamos, vínculos o mecanismos distintos, y si bien pueden tener dependientes, al final tienen que una conversar con la otra. Y lo interesante de esta iniciativa en particular es la doble mirada que existe en la estrategia. No estamos pensando en un programa de soft landing para startups globales que trabajen ya con la corporación en otros lados del mundo, en otros mercados donde esta corporación global finalmente opera, donde la operación local puede servir como punto de partida para este emprendimiento en la región, y así también cómo trabajar con emprendimientos locales que pueden ser, con las cuales uno puede trabajar pruebas de concepto, y la propuesta de valor hacia el emprendedor en este caso es ayudarlos con su internacionalización mediante justamente esta alianza con el corporativo, ¿no? En los casos que estamos trabajando, el foco es más de Open Innovation a través de partnership o mecanismos de venture client y no de corporate venture capital, que un poco conversa con lo que comentaba Sebastián en su presentación, ¿no? O sea, si bien hay un avance, es un avance más enfocado en relaciones estratégicas, digamos, más un mecanismo de venture client, en inversiones per se. Aunque en este caso específico de Pharma, se va a invertir, pero no sin necesariamente que la empresa sea parte del cap table, es más como ofrecerles, digamos, un capital para que puedan hacer la prueba de concepto y puedan crecer, ¿no? Y otro espacio que estamos explorando es el de Venture Building as a Service, ayudando a corporaciones a construir nuevos negocios fuera de su core, bajo un modelo que permite independizarse de la estructura organizacional, pero a la vez aprovechar todos los activos tangibles e intangibles de la empresa. Si veamos los resultados de la encuesta que se ha hecho a nivel Latinoamérica, vemos que Venture Building era probablemente uno de los mecanismos menos utilizados, ¿no? Y este es un modelo que creo que va a tomar bastante tracción estos años que vienen, a pesar de la pandemia, y donde yo lo que busco es que exista la apertura de aceptar formas no convencionales a hacer venture building, como por ejemplo sumar a emprendedores como cofundadores de los ventures, y que la práctica de venture building sea una más ligada a open innovation que a una estrategia de innovación cerrada, ¿no? Esto más o menos en cuanto a la experiencia que tenemos como Liquid, creando nuestro venture studio, invirtiendo a través de un modelo de servicios por equity en startups en estadios temprano, y esas mismas startups colaborando con incluso clientes propiamente de Liquid. Se crea como un círculo virtuoso, ¿no? Y ahora esta nueva experiencia que se ha dado de forma orgánica, donde las corporaciones ven en nosotros un aliado de limitar finalmente cuáles son sus programas de innovación, sino hacer estos vínculos tanto con emprendimientos que operan en la región como también a nivel global, ¿no? En términos de los enablers y digamos los stoppers, de lo que yo veo ya pensando en corporate venture, en organizaciones, digamos, en han denominado las elefantes, yo creo que un enabler importante, que tal vez pueda pensar que está alejado del tema, es la importancia que se le está dando en varias empresas al propósito. De hecho,
tenemos en este caso RIMAC, está Mi Banco, está Creole, y creo que al tener bien claro su winning aspiration, eso les permite hoy en día tener más para colaborar con terceros, porque si tu winning aspiration es bien específico y amplio al mismo tiempo, es imposible que lo puedas hacer todo. Yo creo que uno de los enablers es que cada vez más nos estamos cuestionando cuál es nuestro propósito como organización. Lo segundo son como enabler, creería que los casos emblemáticos locales que sirven como referencia. De hecho, Sebastián, también comentabas de que nos vemos los mismos, ¿no? Y creo que es lo natural, lo normal, pero obviamente esperamos que más se sumen, pero creo que este tipo de espacios terminan siendo un enabler no solo para transferir conocimiento y percepciones sobre, sino para servir como casos y referencias para otros, ¿no? Y los casos regionales que sirven como inspiración, si bien suena bien obvio, creo que en términos de cultura, pensando en corporaciones basadas en Perú, cuando uno ve corporaciones, digamos, del mismo tamaño, del mismo estadio, con los mismos retos, haciendo cosas similares, o sea, en términos de corporate venturing, como el caso de Telefónica, como el caso de Cemex Ventures, como el caso de Bimbo, creo que eso ayuda a que otras corporaciones basadas en Perú se animen, ¿no? Y como complicaciones, lo resumiría en realidad en dos aspectos, ¿no? Yo creo que un stopper importante es los objetivos de corto plazo versus largo plazo. Creo que una cosa es que tú tengas el espíritu y las ganas de querer hacerlo, y otro que de verdad tengas y que te midan por ello. Entonces, una digamos, no tengo esa cierta, pero por la experiencia que yo tengo conversando con diferentes, con diferentes ejecutivos en diferentes industrias, creo que un principal, digamos, stop es los objetivos de muy corto plazo versus los de largo plazo. Hace que de alguna manera la intención de ciertos ejecutivos en mandos, digamos, altos en C-level que quieren hacer finalmente Open Innovation, tengan que competir con los esfuerzos en términos de horizonte de crecimiento con los H1, ¿no? O sea, el H1 compite con el H2 y casi que no hay espacio para el H2, porque de alguna manera las personas que lideran estas iniciativas tienen que distribuir su tiempo para que todo esto ocurra, y va a ser bien difícil que esto suceda si además de preocuparte por el corto plazo, tienes que preocuparte también por generar valor hacia largo plazo, ¿no? Y lo último, diría que son la falta de procesos adecuados a la interna para que esto suceda frictionless, para que vaya de un interés y conversar entre diferentes units con un mismo startup para que realmente algo se concrete y que pueda finalmente avanzar en el tiempo. Eso sería todo, pero no verme pasado de los minutos. Excelente. Muchas gracias, Mauricio. De repente, si hay más tiempo al final, conversaremos sobre lo que has compartido con nosotros. Ahora le pido, por favor, a los siguientes panelistas que usen más tiempos de gacela que tiempos de elefante para poder elaborar sus respuestas y no atrasarnos tanto con el programa. Muchas gracias. No, yo de repente les comento un poco del lado de RIMAC. Nosotros vemos Open Innovation y el Corporate Venture Capital como iniciativas dentro de todo un proceso de transformación empresarial en el que estamos metidos, ¿no? Donde ha sido súper importante haber iniciado con transformar nuestro propósito, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol que queremos cumplir como compañía? ¿Cuál es esa aspiración que queremos? Transformación de la cultura también, que es tan importante para empezar a moverse más como gacela que como elefante. Y transformación organizacional, ¿no? Entonces, venimos trabajando varias iniciativas relacionadas a eso, y cuando estás en esa visión nueva, aspiración nueva, propósito nuevo, empiezas a cuestionarte si tú internamente como compañía tienes todas las capacidades, todo el expertise que necesitas o la velocidad que necesitas para poder lograr esa aspiración, y te das cuenta que no, que necesitas empezar a mirar afuera, que necesitas empezar a conectarte con el mundo, que necesitas empezar a colaborar con startups que de repente ya avanzaron en temas donde tú estás muy lejos, ¿no? Sobre todo cuando las empresas definen su aspiración bien amplia, más allá del expertise o del core business que están desarrollando en el momento, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a mirar afuera. Y tiene que existir esa motivación. Para mí es uno de los elementos más importantes y que van a definir si esto crece o no,
es la aspiración que se plantea en las empresas. Mientras más grande sea esa aspiración, más va a haber esta presión por buscar colaborar, ¿no? Y hoy ya como RIMAC ya estamos en un proceso donde ya colaboramos con varias startups, con varias universidades, muchas conversaciones con aceleradoras, no solamente en el Perú, ¿no? Hablaban mucho de Sebastián del desarrollo de Brasil, venimos conversando mucho con startups en Brasil, porque creemos que es un mercado que está desarrollado. Pero el camino, digamos, no es uno sencillo para las organizaciones, y ahí cuento un poco algunos stoppers que hay. No es sencillo. Nosotros hicimos en el 2018 nuestro primer intento de colaboración con startups, para ser honesta, fallido, ¿no? Porque es cierto que hay que aprender a conversar, hay que aprender a bailar, ¿no? Las empresas grandes no están necesariamente preparadas ni culturalmente ni en procesos para poder colaborar con startups. Es sumamente importante los puentes que se puedan generar para poder conectar. 2019 ya fue un año mucho mejor, donde empezamos a colaborar con startups, y yo diría que hoy estamos en el segundo estadio que comentó Sebastián en su exposición, ¿no? Donde estamos más en las relaciones comerciales, intentando ir al estadio en el que ya se hace inversión y hemos tenido miradas hacia invertir, y ahora comento un poquito los stoppers que veo del lado de que más empresas se animen a invertir. Pero lo importante, creo, es que las corporaciones empecemos a probar. Al principio no va a salir bien, hemos tenido algunos intentos fallidos. Hoy ya está funcionando, hoy ya estamos acostumbrados, hoy ya estamos haciendo negocios con startups, pero si no hubiéramos empezado hace 2 años a hacer el intento, probablemente hoy no estaríamos en el nivel en el que estamos. Sí creo que es sumamente importante que se cree del lado de las corporaciones muchas más conversaciones de cómo la innovación abierta puede aportar en sus estrategias de crecimiento. O sea, creo que eso es clave. Y por otro lado, tenemos que seguir trabajando en mecanismos que conecten y que ayuden a las startups a profesionalizarse, ¿no? A que sean startups que se van perfilando para que luego puedan recibir inversión de un corporativo, que genere confianza en el corporativo trabajar con esas startups. Por lo tanto, el rol de las aceleradoras los veo bien importante, o de la creación de fondos de inversión con cierta guía hacia las startups, bien importante para seguir generando esta conexión que va a hacer que muchas más empresas se animen, ¿no? Se animen en este camino de innovación abierta. Muchas gracias. Yo les puedo... Sí. Renzo, sí, adelante. Sí, yo les puedo comentar un poco de mi banco, gracias a todos. Coincido plenamente con lo que ha comentado Mauricio y Mónica, asociado a la presentación. En mi banco empezamos hace 2 años, ¿ya? Hace 2 años en esta aventura de la transformación digital, que en ese entonces teníamos que construir qué cosa era y el camino por que le íbamos a jugar, ¿no? O sea, teníamos que decidir en dónde jugar y cómo queríamos ganar, ¿no? Estábamos así de básicos en ese entonces, ¿no? Entonces, recojo algo que mencionó Mauricio, ¿no? Asociado al propósito y a la aspiración. En mi banco nosotros, o sea, las 11.500 personas que conformamos la organización, tenemos un objetivo que dice escalar el modelo de negocio, así, escalar el modelo de negocio. Porque creemos que si es que nos enfocamos en conseguir ese objetivo, el propósito, que es transformar vidas y escribir historias de progreso, y nuestra aspiración, que es ganarnos el corazón y la confianza de todo de todo peruano que quiera progresar, que son sumamente amplios, ¿no? Lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, cuando abrimos esa puerta y estratégicamente el modelo de negocio cambia y se pone en función del propósito y la aspiración, entonces tienes una primera conclusión, y nosotros tuvimos esta primera conclusión, que es la que un poco mencionaban, que solos no lo íbamos a poder hacer.
¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos todas las capacidades, porque teníamos un expertise que estaba enfocado en algo en particular, ¿no? Y necesitábamos a más actores alrededor que entre todos podamos ir hacia este objetivo y en esta línea cumplir con la aspiración y el propósito que teníamos, ¿no? Entonces, empezamos bien chiquitos, con una innovación bien cerrada para un producto en particular o para cosas en particular que nos dolían en ese momento, pero claro, 2 años y pico después, mirando hacia atrás, yo concluyo y digo, esto era un poco de mejora continua más atrevida y de pronto algo de digitación, ¿no? Pero era ese estadio de la innovación. Entonces, cuando lo veo, encuentro como que tiempos, ¿no? En el momento, y me aparece la palabra evolución. Empezamos a aprender rompiendo paradigmas internos, fijaciones de cómo hacer las cosas, los comités interminables, las formas de pensar. O sea, todo eso requirió y necesitó un espacio y un tiempo para poder abrirse y abrirse a la posibilidad de que otros jugadores podamos sentarnos juntos en una mesa y poder crear algo de valor para el cliente final, que en nuestro caso son los microempresarios. ¿Ya? Entonces, así empezamos. Empezamos a evolucionar, nos empezamos a acercar a los startups y a las fintechs con mucho temor al principio, ¿no? Pero decíamos, preferimos conocerlos y saber qué están haciendo a que sean un signo de interrogación y de pronto el día de mañana nos sorprenda, ¿no? Entonces nos acercamos, empezamos a ver las cosas en su verdadera magnitud y empezamos a hacer algunos intentos, ¿no? Algunos intentos tanto con startups como fintechs, conformando básicamente ecosistemas, que son, ¿no? Estos grupos de jugadores que se enfocan en un objetivo en particular y empiezan a hacer la innovación para poder atender este dolor, ¿no? Entonces ahí empieza a pasar de una innovación más cerrada a una innovación más abierta, o la innovación abierta en general, ¿no? Nos pusimos un poco más atrevidos, y esto es igual, sigo en la línea de la evolución, y empezamos a hacer algo mucho más abierto, ¿no? Concursos a través de la Universidad del Pacífico, a través de la Universidad Católica, a través de Visa, ¿no? Acabamos de terminar un concurso que se llamó Reto Reinventa MIPE, ¿no? Que incluso participaron de manera virtual grupos de personas de otros países, ¿no? Y fue, la verdad, bien interesante. Entonces, ya el ecosistema se agrandó, ¿no? Y a lo que hemos llegado, para hacer la historia corta, en este momento, con las iniciativas que hemos tenido, es a un punto en donde yo creo que pasamos a un nivel 3 o a un 4 en la evolución. La pregunta ahora es, ya demostramos las hipótesis, ya demostramos primero que es una forma que genera valor muy rápido. Segundo, que solos no podemos hacer todo y que para poder enfocarnos de una manera mucho más eficiente y de mucho más valor al segmento al que nos dirigimos, juntando a los actores adecuados, es la fórmula para mí ganadora, ¿no? Tercero, que cuando nos comparamos con otras empresas que lo han hecho y han tenido éxito, entonces, claro, nos estamos comparando con empresas ya maduras, ¿no? Que han recorrido y que están en un momento en su modelo de negocio cuyo foco es probablemente la eficiencia, ¿no? Los ingresos, etcétera. Y las comparamos con estas iniciativas o este grupo de iniciativas que es más riesgoso, ¿no? Pero tendemos a utilizar los mismos ratios de comparación. Oye, entonces tú tienes que hacer innovación eficiente, que empiezan a hacer las incoherencias, ¿no? Tienes que cuidar el riesgo, tienes que no atreverte tanto, o vienen las políticas y empiezas tú solito a ponerte un espacio y a restarte grados de libertad para lo que necesitas hacer. Entonces, producto de la misma evolución, aparecen los conceptos de apetito, vamos a decidir hacer esto, foco, hacemos 3 o 4, no hacemos 25, y así hemos ido avanzando, ¿no? Hoy día tenemos ya productos que están en producción, ¿no? Tanto interna para nuestros asesores de negocio como herramientas que les permiten generar una mayor productividad de atención al cliente, ya que funcionan. Tenemos otro proyecto que es una alianza con Uber, que estamos en el momento de la escalabilidad, ¿no? Entonces acá empieza a abrirse esto del venture capital, porque tú dices, ¿cómo crezco? ¿Lo hago yo?
me asocio con alguien, busco capital afuera, ¿cómo lo armo para que sea sostenible y esto pueda seguir creciendo, ¿no? Creo, en ese sentido, que en nuestro caso y en nuestra historia, el tema de la innovación ha pasado de algo muy cerrado a algo más abierto, y hoy día estamos más cerca a este concepto de venture capital, ¿no? Hacemos algo más asociado a la primera parte, que es el discovery, en mucho de lo que hacemos, y en otras cosas que son dos específicas, una que tenemos con Uber y otra que tenemos con Alicorp, estamos más definiendo cuál es el partnership estratégico que queremos tener con estas empresas y quiénes queremos que conformen este ecosistema, ¿no? Entonces van apareciendo los elementos que han mencionado en la presentación y en los comentarios. Igual con Créalo, ¿no? Ahí está Gonzalo, tenemos proyectos juntos, en donde ahí sí nosotros hemos puesto plata, ¿no? Y nos hemos juntado, todavía no sé cómo se llama bien esta unión, pero estamos empujando algo juntos y está teniendo éxito también, ¿no? Entonces, de una manera menos estructurada, hemos recorrido ese camino y sentimos que hemos evolucionado en este concepto de innovación hacia el venture capital, quedándonos mucho más tiempo y estando hoy más en la parte de innovación abierta que en otra cosa, ¿no? Los stoppers, totalmente, ¿no? Creo que el primero fue el tiempo que nos tomó cambiar el paradigma, ¿no? Y poder reconocer que solos no vamos a hacerlo todo, ni somos capaces de hacerlo todo. Que cada uno, si se enfoca en su expertise, es mucho mejor hacer este concepto de ecosistemas, y todos juntos vamos a generar este valor y todos vamos a ganar, ¿no? Lo otro que tiene que ver con un apetito. Al principio es, tú te atreves un poquito, empiezas a ver que funciona todo, te atreves un poco más, pero automáticamente, conforme la organización o los líderes empezamos a tener el tema más a la mano, entonces quieres ponerle un límite, porque asociado tienes un riesgo, ¿no? Que es parte del paradigma y la fijación del modelo de gestión. Entonces creo que eso, hacerlo rápido, también te va a facilitar, ¿no? Y otra cosa que mencionó, me parece que también Mauricio, es esta mezcla óptima entre el corto y el largo plazo. Mientras que te vas a preocupar por tu P&L de fin de mes, tienes que empezar a sembrar cosas que no van a estar a fin de mes, pero que vas a necesitar de repente dentro de un plazo mayor, ¿no? Entonces, tener ese reconocimiento y poner eso en la mesa para estratégicamente discutirlo y definir un apetito es una cosa que a nosotros nos ha facilitado muchísimo esta evolución. Eso. Renzo, cerramos esta primera ronda con Gonzalo. Adelante, por favor. No, perfecto. Nada, yo les comento rápidamente Créalo. Créalo es el brazo de innovación abierto de Credit Corp. Es el último hijo de Credit Corp, ¿no? Es una subsidiaria aparte. Somos muchas veces el niño malcriado que puede hacer varias cosas que no se podría hacer a veces desde adentro, ¿no? Entonces, somos un equipo que, como decía Sebastián, funcionamos como una startup, ¿no? Nuestras políticas son un tanto distintas a las que tiene cualquier ente de Credit Corp, cualquier organización de Credit Corp. Y un poco, nosotros hemos nacido hace 2 años con un propósito claro de complementar lo que se está haciendo en Credit Corp en términos de innovación, porque cada unidad de Credit Corp, Mi Banco, Pacífico, el BCP, Credit Corp Capital, Prima, cada unidad tiene su brazo de innovación. Y la verdad que lo ha venido haciendo bastante bien. Lo que nosotros queremos hacer como Créalo es complementar y trabajar en conjunto para ver si es que podemos seguir mejorando. Y un poco el nacimiento de Créalo se da porque nos damos cuenta que en los últimos años la tecnología ha evolucionado muchísimo, pero la penetración financiera y la bancarización sigue estando bastante rezagada en Perú. Entonces, nosotros somos fieles creyentes de que a través de la inclusión digital vamos a generar inclusión financiera. Entonces, estamos apuntando de alguna manera a generar inclusión digital en personas y en empresas. Y tenemos un propósito, la verdad que más que ambicioso, diría yo, porque nuestro propósito es digitalizar a las 100 millones de personas que tenemos entre Colombia, Perú y Chile.
que es justamente nuestro ámbito de acción. Entonces, ahí estamos jugando. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos, de alguna manera, dos unidades dentro de CREA. Tenemos una unidad que se llama el Company Builder, que básicamente es la unidad que se dedica a crear compañías desde cero. Vemos una necesidad, si es que no vemos a alguien en quien podamos invertir y necesitamos invertir de manera rápida, nosotros mismos creamos la empresa, ya lo hemos hecho. Mandamos fundadores, mandamos un equipo para que cree las unidades. Ahora les voy a comentar un poco de eso. Y nuestro otro brazo es ya más del Corporate Venture Capital, que le llaman Partnerships en Créalo, que es la unidad que yo lidero, que es justamente donde invertimos en diferentes startups, armando un portafolio. Estamos buscando armar un portafolio diversificado de compañías, y para eso nosotros como Credit Corp, y yo que vengo de Credit Corp, y probablemente me consideraba yo mismo la persona más corporativa de todas, entonces yo mismo me gustaba mucho trabajar en saco y corbata, y para mí ha sido un cambio bien drástico, y creo que yo he vivido lo que está viviendo Créalo ahorita. Para primero tienen que cambiar las personas, para después también porque al final la organización es el reflejo de lo que son sus personas. Entonces, hemos cambiado de alguna manera nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, y Créalo fue diseñado desde el comienzo así. De hecho, el equipo de Créalo, para que ustedes lo vean, nació mitad de gente que era de Credit Corp, que ya conocía Credit Corp y que podía navegar las empresas de Credit Corp, y mitad de gente fuera de Credit Corp. Y ese fue el requisito para querer crear. Entonces, se mezclaron estos dos perfiles y al final hubieron de alguna manera visión conjunta entre Créalo, nos empezamos a alinear y empezamos a trabajar en conjunto. Y nosotros tenemos básicamente 3 tesis de inversión que hemos venido persiguiendo, y tenemos un proceso, como somos en Credit Corp, bastante ordenado, con hitos, un gobierno muy claro de qué cosas se tienen que hacer para pasar de cada fase a la siguiente. Y nuestras tesis de inversión básicamente son comercio electrónico, banca digital y soluciones para pequeñas y medianas empresas. Y nosotros, en función de eso, hemos armado nuestros portafolios. Actualmente tenemos a 5 compañías dentro de Créalo. Una está en Colombia, que es un asset manager digital. Es un broker de inversiones digital para que tú puedas invertir desde tu celular con montos bastante bajos. La empresa ya fue lanzada hace unos meses y la verdad que está teniendo muy buena atracción, con más de 150.000 descargas, ya tiene muchos clientes y está dando mucha atracción. En Chile, por otro lado, en Colombia nos fuimos por el lado por las inversiones, del ahorro, por el ahorro de las personas. En Chile nos fuimos por el lado de la banca digital, más para gestionar el gasto de las personas. Y hemos creado un banco digital, ¿no?, que se llama Tempo. Ya lo hemos lanzado hace varios meses. Ya tenemos un buen número también ya de descargas. Y la verdad que nosotros complementamos este banco con la adquisición de una compañía que también hicimos en Chile, Multicaja, la unidad de negocios digitales de Multicaja. Hicimos una transacción de tamaño mediano para complementar la base de clientes que vamos a tener en nuestro banco digital. Y en Perú tenemos 3 iniciativas. Una que es Kulki, es una empresa, ahora la definimos como una empresa de pagos omnicanal, que justamente hemos estado trabajando mucho con mi banco. De hecho, con el equipo de Renzo nos vemos, de hecho, todas las semanas, sacando adelante esa iniciativa. Y después, esas 3 que les he contado son prácticamente de Credit Corp, y son accionistas mayoritarios o dueños en la mayoría de casos. Y tenemos otras 2 empresas donde somos inversionistas, que es Lumingo, ¿no?, este marketplace que inició el Grupo del Comercio, donde hemos entrado a coinvertir, ¿no? Entonces tenemos una tesis de inversión muy grande de comercio electrónico. Y tenemos a Wally, es una empresa, solución de punto de venta, ¿no? Esta es una startup fundada por un peruano, donde nosotros vimos mucho potencial y hemos decidido sacar adelante esta inversión en conjunto.
¿no? Entonces, eso es lo que estamos jugando ahorita. Si quieren, les comento qué cosa yo veo y qué cosa he aprendido que de alguna manera nos puede ayudar a mejorar esta relación de las compañías que tenemos en nuestro portafolio con nuestro corporativo, porque al final la idea detrás de todo esto es que podamos complementar esto y que podamos tener beneficios, ¿no? O sea, la idea no es que nuestras empresas de portafolio funcionen standalone, ¿no? La idea es que de alguna manera se beneficien y que tengamos beneficios mutuos entre nuestras startups y nuestro corporativo. Y para eso es súper importante el equipo. Es súper importante el equipo, que el equipo aprenda, es un músculo que se está desarrollando entre Credit Corp, ¿no? Y como todo músculo, siempre tiene que ser ejercitado, siempre tenemos que estar aprendiendo, tenemos que estar involucrados en todo lo que estamos haciendo. Tenemos que asegurarnos de que haya transferencia de conocimiento del corporativo a las empresas, a las startups, a las ventures, como le llamamos nosotros, y de las ventures hacia el corporativo. Entonces, justamente, nosotros desde Créalo, que hay un equipo que se encarga de Créalo, de navegar Credit Corp, y estos somos los orquestadores para que puedan conversar. Por ejemplo, para que mi banco pueda conversar con Pulki, o para que el BCP pueda conversar con Wally y con Lumingo. Entonces, hay un equipo que se encarga de que, de alguna manera, estos beneficios, porque al final, el punto de partida, claro, es nosotros hemos querido hacer esto porque queremos generar inclusión digital, para que genere inclusión financiera. Entonces, tenemos que hacer que todo converse. Entonces, más allá de nuestros objetivos de gestionar las compañías en sí, es de hacer que todo funcione y que todo de alguna manera esté estructurado como un conjunto, ¿no? Y nosotros, simplemente para terminar, a diferencia de cualquier corporate venture fund, no solo ponemos el dinero y de ahí nos vemos en el directorio, ¿no? Nosotros estamos involucrados en las operaciones del día a día de todas las compañías, ¿no? Sentados en los comités que hay en todas las compañías y conocemos, o sea, yo les puedo decir que conozco el nombre de los vendedores de cada una de las iniciativas, porque a ese nivel de involucramiento llegamos, con el objetivo de ayudar. Muchísimas gracias, Gonzalo. Yo creo que de esta ronda salen varios mensajes importantes. De repente el primero es que para poder pensar en innovación abierta, primero uno tiene que haber estado dentro de la corporación de alguna manera buscando generar innovación, ¿no? Entonces, una de las cosas que Sebastián decía en su presentación es que las tasas de innovación abierta y las iniciativas son todavía bajas en la región, pero también lo son las iniciativas de innovación per se. Entonces, si hay, digamos, factores que inhiben la innovación en general, también hay factores que inhiben la innovación abierta. Entonces, la ventaja de la innovación abierta es que justamente por la naturaleza del instrumento hay más oportunidad de buscar, digamos, arreglos orgánicos más dinámicos entre corporativos y startups que permitan acelerar la tasa de innovación, pero tiene que estar como que la semilla de innovación en la corporación plantada para poder esperar sacar frutos de innovación abierta, porque si no está ni siquiera la semilla plantada de innovación va a ser difícil. El primer mensaje, esto es lo de, primero tiene que haber innovación, luego poder pensar en una sofisticación por innovación abierta. Eso me parece interesante. Lo segundo, lo que han mencionado todos, es básicamente que tienen que haber incentivos corporativos claros. O sea, esto no puede ser solamente un piloto para ver qué tal les va con una nueva herramienta de inversión en la corporación. Tiene que haber solamente un foco hacia innovación y tiene que estar como que empoderado el grupo de innovación abierta o tiene que tener un placeholding y una separación clara de los recursos, los tiempos, las metas, para que, digamos, esta iniciativa dentro de la corporación vuele, ¿no? y fluya. Todos han mencionado que se necesitan mecanismos ágiles y una cosa que también han mencionado varios es la importancia de los actores del ecosistema, que tienen que haber aceleradoras, fondos de inversión que permitan de alguna manera conectar, no tanto la oferta de emprendimientos invertibles con las necesidades que tienen las corporaciones. Y respecto a ese último punto, quería hacerle una segunda ronda de preguntas a todos ustedes, pero muy breve, dado los tiempos que tenemos. Y básicamente quería hacerles como que dos preguntas. Una primera pregunta, muy breve, ¿cuál es el reto más grande que ustedes ven a nivel de ecosistema? ¿Sí? ¿Qué cosa les está a ustedes impidiendo tener una relación más fluida entre corporaciones y startups? De repente el marco regulatorio, de repente que hace falta más fondos de inversión.
¿Cuál es el factor que ustedes ven en el ecosistema que se podría trabajar mejor para poder, digamos, fomentar más esta relación simbiótica entre corporativo y startups? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ya para cerrar rápido, que es básicamente una pregunta de percepción, me gustaría que cierren su participación contándonos qué sienten que falta trabajar más en el ecosistema local. ¿La disponibilidad de emprendimientos invertibles o la disponibilidad de capital para inversiones de riesgo, o los mecanismos que faciliten la conexión entre ambos, o alguna otra cosa? ¿Cuál es la ausencia más grande que ustedes ven? Entonces empezamos de nuevo con Mauricio, por favor, adelante. Bien complicada la pregunta, ¿no? Porque al final es como que le huevo la necesita, o sea, tienes que tomar la decisión sobre uno u otro, ¿no? Pero yo diría que lo que falta para desarrollar un ecosistema de emprendimiento inicialmente más potente es más inversión. Uno de los temores que yo tengo es que con esto, digamos, hay cada vez más inversión para estadios más avanzados. Lo que menos tenemos hoy en Perú son startups en estadios más avanzados. Entonces necesitamos no dejar de lado, digamos, todo este deal flow generation, ¿no? O sea, tenemos que invertir en estadios más tempranos y eso obviamente es riesgoso. Entonces, al final, si queremos buscar, digamos, que emprendimientos peruanos sean exitosos y, claro, desde el mundo corporativo, el mundo, o sea, poder colaborar con ellos, necesitamos más emprendimientos que lleguen a ese estadio y ahí es complejo porque una corporación quiere trabajar sobre todo con startups que están más avanzadas, pero no hay muchas avanzadas. Y si nos concentramos en hacer innovación abierta con startups avanzadas, lo natural va a ser que veamos Brasil, México, y eso desde el punto de vista, o otros países finalmente del mundo, pero específicamente en la región, eso va a llevar a que los esfuerzos de Open Innovation tal vez traccionen, pero no necesariamente eso conversa con el desarrollo del ecosistema de emprendimiento. Entonces, claramente las corporaciones van a pensar en el beneficio que eso trae para sus empresas. Entonces, si uno se enfoca únicamente en ello, probablemente el foco va a estar en empresas, nuevamente, estadios más avanzados, pero algo que no debemos dejar de lado es cómo incentivamos el desarrollo del ecosistema de emprendimiento e invertir, que es parte de lo que también hecho Produce, ¿no? Con Startup Perú, con los fondos para incubadoras y aceleradoras, pero sí creo que este último año, en general, por lo que percibo hacia adelante, es que se está dejando de lado esa semilla, y sin esa semilla no vamos a desarrollar un ecosistema de emprendimiento. Excelente, muchas gracias, Mauricio. Mónica, quisiera seguir tú, por favor. Sí, claro, yo coincido con lo que acaba de decir Mauricio cuando pienso en qué hace falta. Yo creo que hay mucho trabajo de ecosistema desde el lado de pensamiento corporación. Efectivamente, no estamos tan dispuestos a tomar tanto riesgo con startups que recién están comenzando. Entonces, probablemente hace mucha falta la intervención del Estado, la intervención de la academia también, que hacen bastante en todos estos programas de aceleración, de acompañamiento de startups en estado inicial, ¿no? Y probablemente también fondos de inversión de capital semilla, que se necesita también eso, para ayudar a que las startups avancen un poco más y avancen de manera correcta, porque también me ha tocado enfrentarme a de repente la decisión de invertir o no en startups que han avanzado, pero que tienen un cap table mal estructurado y por lo tanto tampoco eso resulta ser atractivo para una corporación que quiere invertir. Entonces, que las permitan avanzar de la mejor forma para que luego puedan ser invertibles, ¿no? Atractivas para que las corporaciones puedan ingresar, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo de estructura de ecosistema que va más allá de las mismas corporaciones, sino que creo que hay que trabajarlo mucho desde la academia, mucho desde el Estado, para ir creando fondos y mecanismos de acompañamiento y aceleración, ¿no? De las startups para que crezca la cantidad desde la industria de seguros o desde la industria de la salud. Recién vemos un poquito más de movimiento en startups de esa línea, pero había muy poco hace solo unos meses, ¿no? Sí creo que este contexto está de alguna manera ayudando y prendiendo alarmas o alertas en las corporaciones para empezar a ver más, atreverse más a invertir, sabiendo que el contexto le puede ganar a la velocidad actual que tiene la corporación. Así que creo que hay que aprovechar el momentum. Muchas gracias, Mónica. Renzo, ¿tendrías algunas reacciones, por favor?
Sí, mira, dos cosas. Primero, inversión, ¿no? Yo pondría inversión / apetito, ¿no? Eso como una. Y como otra, yo regreso al punto del cambio de paradigma de cómo gestionar este nuevo modelo de negocio, ¿no? Abriendo la posibilidad de poder hacerlo con distintos actores sobre la mesa, ¿no? Y teniendo un adecuado mix de corto y largo plazo. Desde el punto de vista de nosotros en mi banco, creo que eso sería algo que ayudaría mucho. La parte regulatoria, no, porque hemos tenido eh, acercamientos muy importantes con los reguladores a contarles un poco lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer, y ellos están muy abiertos a también evolucionar, ¿no? Sucedió con la billetera electrónica, sucedió con los cajeros por corresponsales, sucedió con la banca por internet en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Así que creo que ellos al contrario nos acompañan, ¿no? Y claro, al acompañarnos aprenden y nosotros aprendemos y todos evolucionamos, pero el riesgo lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces como que no pasa mucho. Creo que es una relación bien importante de mantener, pero específicamente sería más inversión o apetito y el atreverte, ¿no? El romper este paradigma de que las cosas todas las vas a hacer tú y todas las vas a resolver tú y que hay otros jugadores en el camino o en el mercado que pueden juntos multiplicar el valor por el número que tú quieras, ¿no? Eso. De acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Renzo, Mónica, Mauricio. Capaz para añadir algo, no solo es desde el lado corporativo tener recursos monetarios disponibles, ¿no? Sino también lo que mencionó un poco, que invierte en el equipo, porque tiene que haber una inversión en un equipo dedicado a que haga esto, ¿no? No puede ser parte muchas veces que también esté involucrado en el negocio porque son focos distintos, es lo que yo he aprendido. Entonces, tienes como lo que mencionaba, el músculo que hay que desarrollar, tiene que haber un equipo dedicado que aprenda a hacer esto, que probablemente la primera vez sale mal, la segunda vez sale un poco mejor y la tercera vez ya te liga y ya puedes empezar a armar algo. Pero entonces, esta inversión en el equipo desde el lado de los corporativos es súper importante, ¿no? Tener un equipo dedicado que se encargue de manejar este proceso, que se encargue de manejar el fondo y todo el tema de innovación, ya sea abierta o en sus distintos sabores que hay. Bueno, muchísimas gracias. Aprovechando un poco la experiencia regional de Sebastián y de repente un poco la mía también, este tema regulatorio, por ejemplo, que mencionan, de repente todavía no ha salido porque estamos en fases bien tempranas, pero por ejemplo, hay un issue que observamos en varios países que tiene que ver, por ejemplo, con los costos para valorar activos cuando se conforman los fondos de inversión. Entonces, por ejemplo, en el mercado de capitales tradicional, los mecanismos de valorización de los portafolios para poder tener ciertas aprobaciones regulatorias son considerables, y en un digamos, mercado en el cual digamos, los subyacentes de los fondos de inversión en capital de riesgo todavía tienen muchas incertidumbres, hacer la evaluación no es tan fácil, y digamos, imponer ese costo a la entrada es una cosa que tiene que pensar. De repente todavía no hemos llegado ahí en Perú, pero digamos, la parte regulatoria va a ser una parte que seguramente conforme esto vaya creciendo va a empezar a cobrar más importancia. Pero quería aprovechar la oportunidad de que tenemos a Sebastián también dentro de la conversación y el panel, para escuchar un poco también sus reacciones con esta visión regional que él tiene. Tú, Sebastián, digamos, después de hacer este diagnóstico tan interesante que nos presentaste en la región, ¿cuáles crees que sean los stoppers más importantes y también los enablers más importantes a nivel ecosistémico? Tú ves en los distintos países, sabemos que hay distintos, digamos, estados de desarrollo, ¿no? Ya Mauricio le decía una cosa, hablar del ecosistema de Brasil, o sea, justo ahorita, por ejemplo, nosotros estamos haciendo varios estudios en Minas Gerais, en Sao Paulo, en Santa Catarina, donde vemos que ahí digamos, el nivel de, digamos, la liga de juego es distinta, ¿no? Porque hay jugadores más grandes, hay también una oferta, un deal flow de emprendimientos mucho más sofisticado que permite tener este acercamiento corporativo, startup,
para fines más profundos de desarrollo de innovación en varios sectores verticales, ¿no? No necesariamente el fintech o el de plataformas tecnológicas, que es lo que más abunda, pero ya en temas de biotecnología, en temas de health tech, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la visión que tú tienes como un actor regional de qué cosas están ayudando a generar este deal flow, digamos, de emprendimientos cada vez más sofisticados, y cuáles son los stoppers que tú ves más grandes? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, imagínate que tú fueras, que tuvieras los recursos de un mecenas, digamos, gigante como Bill Gates, ¿no? En donde tienes recursos casi ilimitados financieros. Entonces, ¿en dónde tú le meterías la plata para poder desarrollar más orgánicamente y más dinámicamente el ecosistema en Perú, tomando como, digamos, background tu experiencia internacional? ¿En desarrollar el deal flow primero? O sea, justamente de repente fortalecer universidades o tratar de identificar cuáles son los profesionales que tienen interés de iniciar startups de los corporativos, o fortalecer el sistema de incubación, aceleración de actores privados, o en tratar de conformar grandes fondos de capital para, digamos, para fases más tempranas, que permitan de alguna manera incentivar la generación de startups en estado, digamos, de conceptualización, ideación y llevarlos de la mano a los estadios de desarrollo posteriores. ¿Dónde tú dirías que es más pertinente apostarle, meterle dinero? Y lo pregunto porque nosotros como banco, digamos, acompañamos a un inversionista público gigante, que es el Estado. Entonces nosotros siempre buscamos justamente cómo acompañar y diseñar de manera más pertinente este acompañamiento público para catalizar esas oportunidades, ¿no? Para poder hacer de manera más pertinente y más efectiva la asignación de recursos públicos para lograr que este ecosistema de emprendimiento en el Perú crezca. ¿Sí? ¿Dónde está digamos, la piedra en el zapato? ¿Dónde aprieta más? ¿En la parte de generación de deals o en la parte de generación de fuentes de inversión? Son muchas preguntas. Voy a tratar de ir. Hay que aprovechar, Sebastián. Me diste con todo el arsenal. Oye, a ver, mira, sobre la primera pregunta, como los enablers y los stoppers, yo te diría que el gran enabler, que fue como un cisne negro, ¿cierto?, fue el COVID. Yo te diría que un efecto que nosotros miramos sobre lo que pasó desde que lanzamos, por ejemplo, el reporte, que fue en marzo, y conversaciones que veníamos teniendo con muchas empresas en Chile, en Perú, en Argentina, y que estaban totalmente, o se sentían totalmente ajenas a estos temas. O sea, cuando uno escucha los casos de RIMAC, de Mi Banco, de Créalo, uno entiende que hay una visión dentro de los equipos y de los impulsores, que es una visión de alguna manera de entender que esto es algo total y absolutamente necesario, o sea, no es opcional, ¿ya? Y yo te diría que al final del día esa visión se vio reforzada por un espacio que fue externo a nosotros, que fue el COVID, y que al final del día está obligando a las empresas a hacerlo. O sea, al final del día nosotros lo que queríamos era promover el corporate venturing, y lo que había que hacer era obligarlos. Entonces yo te diría que un primer enabler es la necesidad ya total y absolutamente irrefutable de que esto tiene que ocurrir en tu empresa, porque si no tu empresa no va a poder adaptarse con la velocidad que necesita a los cambios que hoy día el entorno nos está poniendo. Entonces, yo creo que el primer enabler yo lo llamaría efecto COVID de todas maneras. Y te lo digo porque hemos visto que en los últimos 2 o 3 meses muchas empresas que históricamente no habían querido trabajar colaborativamente con startups están acelerando la adopción de estas prácticas. Entonces, hay un primer enabler que es el contexto te está obligando a hacerlo a nivel sistémico, ¿no? Y yo te diría que los stoppers son, hay un gap todavía muy fuerte en algo que nosotros llamamos el acceso a información, ¿ya? Que es cómo se hace, cuáles son las buenas prácticas, cómo debería comenzar, cómo debería esto ser qué sé yo, cómo podría ser un piloto, a quién debería contratar. O sea, hay un tema de acceso como información para poner en marcha estas unidades. Y ahí es fundamental, por ejemplo, o un poco el racional detrás de crear este primer reporte, segundo reporte y todos los reportes que hemos hecho, es un poco
poner información sobre la mesa que te diga, oye, mira, ya hay otros bancos que lo están haciendo, ya hay otras empresas que lo están haciendo, hay en el fondo enablers o hay articuladores como en el caso de Liquid o nosotros mismos que también trabajamos con corporaciones que quieren impulsar innovación abierta con startup y les transferimos como buenas prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que hay todavía un vacío fuerte en los temas de formación, en los temas de entender cuáles son las capacidades que los equipos requieren para esto. O sea, yo escuché todos los casos y ninguno de los que estamos acá estudió Corporate Venture en la universidad. O sea, lo tuvimos que aprender en la práctica, haciéndolo. O sea, y eso un poco es un desafío porque muchas de las empresas tienen tropiezos al comienzo porque no hay profesionales que estén capacitados o que entiendan muy bien dentro de una corporación el mundo emprendedor y el mundo corporativo, que son dos mundos muchas veces con muchas diferencias. Entonces yo diría que ahí el principal gap tiene que ver con el acceso a información, más que obviamente el tema segundo que yo creo que es importante también, que es la articulación de conexiones. O sea, en el fondo el acceso a poder conectarse rápidamente con los ecosistemas emprendedores. O sea, es decir, oye, quiero trabajar con startups, ¿dónde voy? O sea, ¿dónde las busco? ¿Dónde están? ¿Están escondidas? ¿Están en algún lugar? ¿Dónde están? Entonces, hay un segundo gap que yo identifico que tiene que ver con un gap de conexión. Entonces, creo que hay un gap de información que de alguna manera el rol de la política pública puede ser importante en ese sentido, y el gap de conexión, de alguna manera, se tienen que articular redes un poco más líquidas, ¿cierto? Usando la analogía Liquid, que permitan que estas conexiones fluyan un poquito mejor. Y ahí voy a ir a la segunda pregunta. ¿Si esto es un problema de deal flow, ¿cierto? ¿O un problema de capital? Llamémoslo al revés. ¿Es un problema de oferta o un problema de demanda? ¿Cierto? Entonces, yo creo que no es un problema de oferta. Porque una virtud que tiene el corporate venturing, sobre todo si está impulsado con empresas multinacionales, e incluso no empresas multinacionales, el mismo Mauricio contaba de ejemplos de vinculaciones que han hecho con empresas afuera. El deal flow debería ser siempre mirado como un deal flow regional. O sea, ¿cuál es la barrera que tiene un banco en Perú de conectarse con una startup en Brasil o una startup en México o una startup en España? O sea, hoy la barrera es ninguna. O sea, la barrera tiene que ver con que exista una propuesta de valor de parte del corporativo, de parte del corporate venture, que sea interesante para capturar startups cada vez mejores. O sea, al final la propuesta de valor también es importante. Entonces, yo no proveería más deal flow. O sea, yo sé, Edwin, que tú estás ahí como en un punto ahí del deal flow que lo has reflexionado mucho. Entonces, yo creo que a nivel ecosistema regional, el problema no es el deal flow. De alguna manera el deal flow se va sofisticando. El problema tiene que ver cómo activamos la demanda, ¿cierto? Cómo generamos incentivos para que las empresas abran sus modelos a trabajar con terceros y entiendan que esto es un tema de más velocidad. La pregunta es esa. ¿Y cuál es el rol que pueden cumplir las políticas públicas? Eso lo hemos discutido yo creo que largamente. Yo creo que hay un primer nivel que tiene que ver con bajar estas barreras que identificamos, ¿cierto?, en el punto 1. ¿Cómo mejoramos el acceso a información? ¿Cómo brindamos espacios de conexión que sean mucho más flexibles o mucho más, con información mucho más completa, ¿cierto?, más accesible, etcétera, etcétera? ¿Cómo generamos capacidades dentro del ecosistema para vincularse de manera más efectiva con los emprendedores? ¿Cómo creamos proyectos pilotos, ¿cierto?, que permitan vincular y un poco esto que se ha impulsado, yo sé, con mucha fuerza también de parte tuya, en estos proyectos de innovación abierta que están generando Innovate. Esa política pública, una política pública totalmente disruptiva a nivel regional. O sea, no existe en Chile, no existe en Argentina, en Colombia, en Perú, en México. En Brasil hay algunas cosas más ligadas al tema de que las empresas puedan invertir con mayor flexibilidad. Y yo diría que cosas para activar la demanda tienen que ver con, por un lado, el promover que las inversiones que hacen las compañías puedan tener algún tipo de incentivo en invertir en una startup versus construir otro edificio. Y en el fondo es el costo alternativo, ¿cierto?, del crecimiento. Y yo vuelvo al caso de Estados Unidos. Al final, lo que determinó en los años 50 que las primeras empresas empezaran a invertir en startups fue precisamente algunos cambios regulatorios a nivel de inversiones que permitieron que las empresas pudieran invertir en empresas mucho más riesgosas. Entonces, hay un tema regulatorio también que hay que mirar. Por ejemplo, nosotros tenemos incentivos a la investigación y desarrollo, al I+D.
en Chile. Hay una ley I+D en Chile que es súper potente que permite que las empresas que realizan actividades de I+D puedan rebajar esos gastos de los impuestos que pagan a final de año. Entonces la pregunta es, ¿y si ese I+D viene de afuera? ¿Y si ese I+D es una tecnología que desarrolló una startup o un spin-off universitario? Bueno, si la empresa invierte, de alguna manera no hay una captura de ese I+D, y no deberíamos tener algún tipo de mecanismo que incentive esas inversiones si está probado, ¿cierto?, que detrás de esa startup hay una tecnología protegible, patentable, y que surgió de un resultado de investigación relevante. No lo sé. Ese tipo de discusiones creo que son importantes. Yo siento que hoy día estamos en un punto donde tenemos que entender cómo activamos demanda versus impulsar más la oferta. Y de alguna manera esa reflexión es la reflexión que hicieron países en Europa, donde generaron incentivos para que las empresas pudieran invertir, y hoy día tenemos un venture capital donde las corporaciones participan en un 20, un 30, un 40% de las transacciones que se generan, y por lo tanto son un actor relevante. O sea, tú puedes hacer un mercado mucho más líquido dándole a las corporaciones acceso a invertir a startups con algunos incentivos. No tengo la respuesta completa, pero de alguna manera esa es como la reflexión. Vale, muchas gracias, Sebastián. Súper interesante escuchar el lado de, digamos, sobre todo el corporativo, ¿no? Que es definitivamente contrastante con el del sector público y de otros, pero digamos, justamente lo que estamos tratando de hacer nosotros es cómo afinar la pieza de baile, ¿no? para que los elefantes y las gacelas bailen, pero lo que es importante yo creo que para el diseño de política pública del país es que hay un interés grande de tratar de entender cómo podemos que los elefantes multinacionales o locales bailen con las gacelas, pero sobre todo con las gacelas locales, ¿no? Y ese es el gran desafío, y ese es el gran desafío del Deal Flow. Entonces, con eso cierro. Muchas gracias a todos los panelistas. Ha sido una conversación sumamente interesante. Gracias a los organizadores, y para dar oportunidad también a las siguientes sesiones del evento, creo que de mi parte cierro acá. No sé si alguien más quisiera, una cosa pequeña, muy pequeña. En el chat ustedes pueden entrar a un link que hemos dispuesto para la gente que quiera, en el fondo, recibir la notificación cuando publiquemos nuestro reporte de Corporate Venturing Latam. Es www.corporateventuringlatam.com/Perú, y ahí se pueden inscribir para recibir cuando hagamos el release del reporte, que va a ser en noviembre, y que todos esperamos, Edwin, que salga, ¿cierto?, con mucha información, respondiendo algunas de estas preguntas también. Así que solo eso, o sea, todos súper invitados a inscribirse, y les estaremos contando novedades pronto. Súper, muchísimas gracias a todos, un abrazo y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Culminamos de esta manera la primera plenaria del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos, expositores, moderador y panelistas, por sus valiosas intervenciones. Igualmente les recordamos a los asistentes que las presentaciones de los expositores estarán disponibles en la página web del evento, www.innovacion.concitec.gov.p. Les pedimos también que contesten una encuesta de satisfacción que aparecerá al terminar la sesión. Con sus respuestas podremos mejorar en el desarrollo de futuros eventos. También hemos colocado en el chat disponible para todos los participantes el link corporateventuringlatam.com/Perú para inscribirse para los que deseen recibir el reporte de Perú que mencionó Sebastián González de Guaire. Finalmente, los invitamos a participar en la siguiente plenaria titulada «Cómo maximizar la competitividad de los emprendimientos para escalar con éxito en el mercado», para lo cual retomaremos la transmisión en vivo a las 11 en punto, en el mismo enlace o en nuestro Facebook. Buenos días a todos.